Hola, soy Maris. Y durante la mayor parte de mi vida, fui la que se olvidaron de mencionar. Mi familia una vez dijo que yo era demasiado sensible, demasiado ambiciosa, demasiado. Luego, dejaron de decir nada en absoluto. Hace 7 años, me fui de casa con una maleta, una chaqueta prestada y sin un adiós. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. Ni siquiera me avisaron cuando mi hermano terminó en la UCI. Pero el día que entré en la habitación de su hospital, su enfermera me miró, hizo una pausa y preguntó: «Un momento, ¿es usted la jefa de médicos?». Ese momento lo cambió todo, pero no por la razón que creen. ¿Por qué nunca quisieron que yo llegara a ser más? ¿Y qué se esforzaban tanto por ocultar? Déjenme decirles, hay un tipo de silencio en las fiestas familiares que no suena a calma, suena a ser borrado. Lo sentí ese día mientras estaba de pie cerca de la puerta del patio, bebiendo ginger ale de una copa de vino que no pedí. Siempre me daban algo un poco fuera de lugar. Nunca del todo correcto. Nunca del todo mío. La habitación estaba llena de risas. Primos con bebés, tías con blazers de tonos pastel, y esa horrible bandeja de frutas que de alguna manera aparecía en cada evento familiar como una mala tradición que nadie tenía el valor de terminar. Era el cumpleaños de Silas, por supuesto. 35 años y de alguna manera todavía lo suficientemente infantil como para que mi madre insistiera en cupcakes. La mesa del comedor estaba vestida como para una boda. Velas, servilletas, dobladas, fotos familiares impresas en colores brillantes. Todas lo incluían a él. Yo no estaba en ni un solo marco. Mi asiento estaba junto a la ventana, donde la luz del sol hacía que todo fuera incómodo. Nadie miraba en mi dirección. Solía pensar que lo imaginaba. Ahora sé que no es así. Cuando llegó el momento de los discursos, papá golpeó su copa y se levantó. Camisa planchada, alto. Esa postura de insignia en el corazón que nunca perdió, incluso después de retirarse de la policía. Un brindis por Silas, dijo, mirando alrededor de la mesa. Nuestro orgullo y alegría, nuestra roca. Toda familia tiene uno de esos. Y toda familia. Hizo una pausa. Sonrió con suficiencia. Bueno, toda familia tiene un desperdicio también. Risas. Risas reales y sin filtro. Incluso mi tía Gloria, que usualmente tenía el tacto social de un cactus, se rió y se secó los ojos. Silas sonrió. No me miró. Intenté reír también. Una risa pequeña. No lo suficiente como para sonar como si estuviera de acuerdo, pero lo justo para fingir que no dolía. Mi madre me lanzó esa mirada. Labios apretados, una ligera inclinación de cabeza, ojos que advertían, no arruines esto. Y así no lo hice. Nunca lo hacía. Lo curioso de que te llamen inútil, de escucharlo formulado como una broma delante de todos con quienes compartes sangre, es que no te golpea como una bofetada. Se filtra, se instala. Esa palabra, desperdicio, se envolvió a mi alrededor como film transparente. No podía respirar sin saborearla. Me fui de la fiesta temprano. Dije algo vago sobre el trabajo, aunque ya nadie preguntaba a qué me dedicaba. Esa semana, había publicado mi primer artículo como coautora en una prestigiosa revista médica sobre disparidades en la salud en comunidades desatendidas. En el hospital, la gente me felicitaba, enviaba flores. Incluso mi residente supervisor aplaudió cuando entré. Pero en casa, no lo sabían. Y peor aún, no les habría importado. Recuerdo mi graduación vívidamente. Compré mi propia toga en una liquidación en línea, la ajusté yo misma con pegamento para tela y pánico. Crucé el escenario sola, mi nombre anunciado con una voz demasiado brillante para la fila vacía en la audiencia destinada a mi familia. Esa tarde, mientras estaba sentada en un restaurante tailandés con 3 compañeros internos, revisé Facebook. Allí estaba mi madre, Delin, publicando como una orgullosa jefa de campaña. Muy orgullosa de Silas por su último premio. ¡Qué hijo! Debajo, una foto. Su padre, Silas, e incluso el bebé de mi prima. Todos frente a una pancarta que nunca había visto, celebrando algo que yo no sabía que él había hecho. Mi nombre no fue mencionado, ni siquiera como una ocurrencia tardía. La gente habla de ser invisible como si fuera poético.
Déjenme decirles, es clínico, es frío, es estar sentado en una habitación llena de voces y darte cuenta de que ninguna de ellas ha dicho tu nombre en horas, días, años. Es como intentar respirar en una casa sin ventanas. Dejé de discutir sobre ello hace años. No hay poder en exigir ser visto, pero sí hay poder en construir en otro lugar. Así que lo hice. Empecé a ahorrar dinero en silencio, de forma incremental. Hice turnos extra, solicité becas de las que nunca les hablé, y dejé de esperar su permiso para existir. La última invitación de cumpleaños que recibí de mi madre, no la tiré, la doblé con cuidado y la metí en la parte de atrás de mi diario, el mismo donde solía escribir cartas dirigidas a querido hogar. Dejé de escribir esa palabra poco después. La gente dice que el silencio es oro. En mi familia, el silencio era una moneda, y la gastaban en asegurarse de que yo supiera cuál era mi lugar, o que no lo tenía. La última vez que me invitaron a la mesa, llegué sosteniendo una maleta. La última vez que estuve frente a ellos, llegué sosteniendo una maleta. Pensé que ese sería el último capítulo de todo. No más oportunidades de ser borrada en tiempo real. Pero la vida tiene su propia coreografía. A veces te hace volver a donde juraste que nunca regresarías. Era solo una rotación corta. 2 semanas asistiendo en casos de cardiología ambulatoria en San Antonio. Parte de un programa de asociación hospitalaria más amplio para el que me ofrecí como voluntaria, sin siquiera comprobar la ubicación. La ironía me golpeó en el momento en que crucé esas puertas de cristal. La clínica era estéril y silenciosa, típico de un jueves por la tarde. Estaba observando al doctor Ningguan ese día. Admisiones de rutina, ajustes de medicación, consultas breves. Nos movíamos de habitación en habitación, con la fluidez de un ritmo practicado, hasta la habitación 5. Ella ya estaba sentada, con el bolso apretado contra su pecho como un escudo, un suéter azul marino familiar, el favorito de Deline, el que usaba en cada día de acción de gracias. Me detuve en la puerta. Ella no se inmutó, no parpadeó, simplemente se quedó allí como si yo no estuviera a 1 metro de distancia. La enfermera a su lado me señaló. La doctora Crane asistirá. Esa no es mi hija, dijo Deline con la mirada fija al frente. Tranquila, serena, como si estuviera explicando el clima. La enfermera parecía confundida. Yo no me moví. Mi garganta no se apretó. Mi pecho no se hundió. Simplemente asentí, tomé el historial y confirmé la dosis de su prescripción. Le expliqué los efectos secundarios como si fuera cualquier otra paciente. Nunca me miró a los ojos, ni una sola vez. Después de la consulta, me lavé las manos lentamente, como si pudiera limpiar lo que acababa de pasar. Me salté el almuerzo y me fui temprano. Le dije al departamento que tenía papeleo. No era cierto. La caminata de regreso a mi alojamiento temporal duró 20 minutos, pero sentí que envejecí una década con cada paso. Los coches pasaban, la música flotaba desde un camión de tacos. Un niño pateaba un balón de fútbol contra una valla. El mundo no se detuvo porque ella me borró de nuevo. No lloré, pero el silencio dentro de mí tenía peso. Esa noche, dejé medicamentos en casa de mi tía. Me saludó con su habitual calidez cautelosa, del tipo reservado para las personas de las que estás orgulloso en privado, pero no delante de la familia. Entré, puse la bolsa en el mostrador y estaba a punto de irme cuando algo en la pared llamó mi atención. Era un retrato familiar, enmarcado, brillante, nuevo. Deline, Russell, Silas, Gloria, 2 primos que apenas recordaba, y un espacio vacío a la derecha, donde una sombra extraña cortaba la imagen. Un helecho en Mirenonese. Una maceta de cerámica ahora se encontraba frente a esa porción, lo suficientemente alto como para cubrir donde yo solía estar. No sabía que habían impreso esa, dije. Mi tía hizo una pausa. Fue de la recaudación de fondos de Silas. La enviaron a todos. Asentí. Ella no se disculpó. No tenía por qué. De regreso, pensé en todas las cosas a las que nunca me invitaron. Cumpleaños, barbacoas, incluso el funeral del abuelo. Me enteré por un mensaje reenviado 2 semanas después. La gente asume que la ausencia siempre es pasiva, pero a veces es diseñada.
Deline una vez me dijo, no nos avergüences en público. Tenía 16 años. Había hecho una pregunta en la iglesia, algo sobre por qué las mujeres no podían dirigir el servicio. Ella no respondió. Simplemente apretó mi muñeca debajo del banco hasta que se entumeció. Esa frase, no nos avergüences, ha sido la piedra angular de su crianza. No se trataba de enseñar lo correcto de lo incorrecto, se trataba de apariencias, percepción, control. Aprendes a rellenar los huecos. Cuando alguien te ignora durante suficiente tiempo, tu cerebro construye razones. Quizás están ocupados, quizás exageraste, quizás cambiarán, pero después de un tiempo, dejas de esperar, dejas de inventar esperanzas. La próxima vez que estuve frente a ellos, no esperé a ser presentada. Hace 7 años, durante uno de esos veranos insoportables de Texas, volví a casa para un breve descanso entre semestres. Había sobrevivido a otro trimestre brutal en UT Austin, y me dije que unos días tranquilos en casa no harían daño. Debería haberlo sabido. La cena de esa noche fue extrañamente formal. Servilletas de tela, pollo asado, té helado en vasos de cristal que nadie tocó. Mi madre incluso había encendido las velas altas que usualmente guardaba para las festividades. Debería haberlo tomado como una advertencia. Después del postre, Deline sonrió y preguntó, ¿podemos hablar un minuto, cariño? Lo seguí a la cocina. La mesa ya estaba puesta. Papeles extendidos, como una oferta de trabajo. Excepto que esto no era una oportunidad. Era una renuncia que querían que firmara. Hemos estado hablando, comenzó Deline, juntando las manos como si estuviera dando un sermón dominical. Has estado trabajando muy duro y nos preocupamos. Quizás la escuela de medicina no es el camino correcto. Es tan competitiva, tan estresante. Hay otras carreras, respetables, que no exigen tanto. Russell no se molestó en suavizar su tono. No es demasiado tarde para cambiar, Maris. Hay un programa de certificación de 2 años en el Community College. Asistente médico, buenos horarios, beneficios. Es práctico, apto para mujeres. Miré el formulario frente a mí. Ya había sido rellenado. Mi nombre impreso nítidamente en la parte superior. Una línea para la firma esperaba en la parte inferior como una trampa disfrazada de salida. Si eliges esta ruta, dijo Deline, cubriremos tu alquiler. Puedes quedarte en casa, ahorrar dinero, concentrarte. ¿Y si no lo hago? Pregunté en 1960. Voz baja. Russell no parpadeó. Entonces no podemos apoyar decisiones en las que no creemos. Si quieres perseguir una quimera, lo haces sin nuestro techo ni nuestra ayuda. Sin gritos, sin puñetazos en la mesa, solo un corte limpio y calculado. No discutí, no rogué. Simplemente me levanté, mi silla raspando contra el suelo de baldosas. Fui a mi habitación y comencé a empacar. Deline me siguió unos minutos después, deteniéndose en el umbral como si esperara que reconsiderara. ¿Realmente estás eligiendo a extraños por encima de tu propia familia? No respondí. No era necesario. Mi maleta era pequeña, pero cabían los elementos esenciales. 2 juegos de uniformes, zapatillas gastadas y una pequeña caja de cartón que guardaba debajo de mi cama. Dentro de esa caja estaban todas las cosas que a ellos nunca les importó exhibir. Viejos certificados, una cinta de primer lugar de la Feria de Ciencias Estatal, recortes de periódico de la vez que fui reconocida por dar clases particulares de matemáticas a estudiantes desatendidos. Sostuve cada objeto por un momento. Luego los devolví suavemente a su lugar. Estas eran las únicas piezas de mí que alguna vez sentí que me había ganado. Dejé los trofeos. Dejé el cubrecama que Deline eligió sin preguntar. Dejé la foto enmarcada en la mesita de noche, una de la secundaria, de cuando todavía creían en mí. Mientras caminaba por el pasillo, Russell esperaba en la puerta principal. No parecía enojado, solo resuelto. No sabes en lo que te estás metiendo, dijo. Al mundo no le importa quién eres. Hice una pausa con la mano en el pomo de la puerta. Lo sé, dije. Por eso me ganaré quién llegaré a ser. La luz del porche parpadeó cuando salí a la noche. No miré hacia atrás, no porque no quisiera, sino porque si lo hacía, podría haber dudado, y no podía permitirme eso. El taxi llegó justo cuando llegué a la acera. Me deslicé en el asiento trasero.
coloqué mi caja suavemente en mi regazo y cerré la puerta a la única versión de mí que ellos vieron, silenciosa, obediente, agradecida. Incluso mientras las millas crecían entre nosotros, sentí su silencio siguiéndome, como una segunda sombra que no había pedido. Lo trataron como una fase, como un mal corte de pelo, o una mala elección de pareja que superaría si simplemente mantenían los muebles en su lugar y esperaban lo suficiente. Yo todavía estaba en la casa, mi nombre todavía en el buzón, mis zapatos junto a la puerta trasera, pero la forma en que me miraban a través de mí contaba una historia diferente. Ya me había ido en sus mentes, o más bien, me estaba convirtiendo en algo demasiado inconveniente para mantener. Deline interpretó su papel con un cálculo impecable. Solo está siendo dramática, le decía a cualquier pariente que preguntara por qué no comía o no participaba. Estrés de la escuela de medicina. Ya entrará en razón. La frase siempre se pronunciaba con una sonrisa y un suave gesto de la mano, como si yo fuera una estudiante de teatro pasando por una fase experimental, no una mujer preparándose para dejar atrás todo lo que una vez llamó hogar. Ese fin de semana, organizaron uno de esos almuerzos familiares informales. Poca comida, pero mucha actuación. Sillas plegables en el patio, café tibio, ensalada de frutas que nadie tocaba. Me senté en el borde, junto a la nevera de plástico llena de refrescos de marca blanca, sosteniendo un plato de papel que nunca llené. Nadie se sentó a mi lado. Fue a propósito. Silas se levantó a mitad de camino y golpeó su vaso con un tenedor. Por el trabajo de verdad, dijo levantando su mimosa. No todo el mundo está hecho para ello. Supongo que a algunas personas simplemente les encanta la lucha. Todos rieron. Russell resopló. Deline extendió la mano sobre la mesa y tocó la mano de Silas con orgullo. Ni una sola persona se giró para mirarme, pero sentí cada mirada que no me dieron. No respondí. Ni siquiera parpadeé. Simplemente miré la condensación que goteaba por mi vaso hasta que el plástico se ablandó por el calor. Más tarde ese día, Deline me acorraló junto al fregadero de la cocina mientras enjuagaba mi plato, aunque no había comido nada. Bueno, dijo, como si estuviéramos terminando una charla casual sobre recetas. Si sigues adelante con esto, no esperes que estemos aquí esperando cuando todo se venga abajo. Russell apareció unos momentos después y me entregó un sobre Manila. Investigamos un poco, dijo, por si acaso esto de la escuela de medicina no funciona. Dentro había folletos de programas de higienista dental, escuelas de oficios y certificados de administración de oficinas. Me dio una palmadita en el hombro como si me estuviera haciendo un favor. Nadie me ofreció llevarme a la estación de autobuses. No lo pedí. La mañana que me fui, me quedé en la acera con mi maleta y una bolsa de lona prestada. El cielo era de ese gris pálido que hace que todo parezca demasiado nítido. Mientras esperaba el autobús, pensé en cómo incluso una partida puede parecer insignificante cuando todos asumen que volverás. Pero no tenía planes de regresar. Meses después de terminar mi primer año, recordé la graduación que nunca pude compartir. Mi programa no tenía una ceremonia de toga y birrete para los hitos de fin de año, así que hice una. Imprimí una tarjeta, la decoré a mano con marcadores metálicos de la tienda de $1 y me la envié por correo. Todavía la conservo. En el interior escribí, para la chica que se negó a encogerse. No hubo aplausos, ni ramo de rosas, ni un padre sonriente detrás de una cámara. Pero era mía. Aprendí algo en ese silencio. Cómo hacer una ceremonia de la supervivencia. Cómo convertir la ausencia en arquitectura. Deline una vez me dijo que el silencio mantiene la paz. Pero eso no es lo que hacía en nuestra casa. En nuestra casa, el silencio sofocaba todo lo que no encajaba. No se te permitía nombrar tu dolor, a menos que los hiciera quedar bien a ellos. Así que dejé de intentar que me escucharan. Elegí, en 1900, cambio, ser innegable. Escribí en mi diario esa noche, una de las últimas entradas antes de tener que vender el cuaderno de cuero para comprar comida. Si nunca me escuchan, haré que el mundo escuche. No era ira lo que llevaba cuando me fui, era claridad. Y así, sin despedida, desaparecí hasta que la vida me obligó a reaparecer. La estación de Greyhound olía a café viejo,
lejía y resignación. Me quedé cerca de las máquinas expendedoras, agarrando mi maleta y mi mochila más fuerte de lo necesario, fingiendo tener más confianza de la que sentía. Nadie iba a venir, lo sabía. Aún así, miraba las puertas corredizas de cristal cada pocos minutos, como si una parte de mí creyera que alguien podría cambiar de opinión. Le había enviado un mensaje a Silas 2 días antes, sin rogar, solo preguntando. La matrícula vence el próximo viernes. Me faltan unos cientos, si pudieras. Su respuesta llegó en menos de una hora. No nos avergüences de nuevo. Sé realista. No respondí. No lloré. Simplemente miré el mensaje hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego lo borré. No para olvidar, sino para dejar de darle poder cada vez que abría mi teléfono. El autobús llegó 15 minutos tarde. Mientras subía los escalones, el conductor apenas levantó la vista, sin un ¿a dónde vas? Sin bienvenida. Solo un escaneo de mi boleto y un gesto hacia la parte de atrás. Tomé un asiento de ventana en la penúltima fila y apoyé la cabeza en el frío cristal. San Antonio se deslizaba en tonos de beige y asfalto, centros comerciales, licorerías, murales descoloridos. No dije adiós con la mano. No estaba segura a quién estaría saludando de todos modos. Mis auriculares no reproducían nada, solo estaban ahí para que la gente me dejara en paz. En el zumbido de ruido blanco susurré, «Tú hiciste esto». No fue dramático, solo un hecho. Cuanto más nos alejábamos, más ligera me sentía. No libre, solo desatada. Horas más tarde, en algún lugar fuera de Leech, revisé viejos correos electrónicos en 1900, mi pantalla rota tratando de mantenerme despierta. Fue entonces cuando vi el asunto de hace 6 meses. Felicitaciones, oferta de beca parcial. Nunca la recibí. El correo electrónico tenía una respuesta. Gracias por considerar a Maris, pero ha decidido retirarse. Agradecemos la oportunidad. Estaba firmado por Deline, ni siquiera fingiendo ser yo. Solo su nombre, directo y final. Se me cortó la respiración. No por el shock, sino por algo más frío. Un clic de comprensión. No solo quería que fracasara. Se aseguró de que tuviera menos oportunidades de tener éxito. Semanas después, durante las rotaciones, conocí a una representante de esa misma fundación. Sonrió, educada, distante. Nos sorprendió no saber de usted, dijo. Solo ofrecemos esa plaza a 2 estudiantes en todo el país cada año. No dije nada. Solo asentí como si no acabara de enterarme de que alguien me había cerrado una puerta a mis espaldas, mientras yo todavía intentaba abrirla. Nunca confronté a Deline, no por miedo, sino porque ya conocía el guión. Diría que fue un error, que pensaba que estaba ayudando, que intentaba protegerme de la decepción. Siempre se trató de proteger el nombre de la familia, nunca de protegerme a mí. Así que empecé a guardar cosas, capturas de pantalla, correos electrónicos, fotos, incluso impresiones que metía entre las páginas de los libros de texto. No porque necesitara venganza, sino porque algún día, si la verdad importaba, quería poder demostrar que no estaba loca. No puedes curar una herida mientras alguien sigue haciéndote dudar de que alguna vez existió. De vuelta en el autobús, el conductor encendió las luces de la cabina para una parada en Avilán. No me bajé, solo observé cómo una mujer con un blazer gastado y 2 adolescentes ruidosos subían. Se rieron de algo que uno de ellos susurró. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me había reído sin comprobar primero la habitación. Metí la mano en mi bolso y saqué la pequeña tarjeta de graduación que me había enviado por correo. No tuve fiesta, ni invitados, ni fotos frente a globos, pero tenía esa tarjeta. Para la chica que se negó a encogerse, había escrito. Esa chica no se había ido. Solo estaba esperando que yo dejara de disculparme. Dejé de pedirles que me vieran. Decidí que, en cambio, sería vista por los ojos correctos. La llamada llegó a las 6:42 a.m. Mientras estaba descalza en mi cocina, esperando que hirviera el agua, vi el nombre parpadear en la pantalla. Rachel. No habíamos hablado desde nuestro último año en la escuela de medicina, así que casi dejo que sonara. Pero algo me hizo contestar. Oye, ¿te has enterado?
No se anduvo con rodeos. Es Silas, un paro cardíaco. Está en la UCI del Methodist San Antonio. Me quedé helada. No me he enterado. Fue entonces cuando lo entendí, como una nota desafinada en una sala de conciertos vacía. No me había enterado porque nadie me lo dijo. Ni Deline, ni Russell, ni nadie que compartiera mi sangre o que soliera llamarme pequeña cuando necesitaban algo. Abrí mis mensajes. Nada. Revisé los correos electrónicos. Ningún asunto que insinuara algo familiar. Lo único nuevo de The Line en meses había sido una cadena reenviada sobre frijoles curando migrañas. De Russell, solo silencio. Silencio predecible y sólido. Llamé al hospital para confirmar. La enfermera de turno fue educada, pero reservada. Sí, Silas Brolly había sido admitido. Sí, estaba estable, pero en observación. No, solo se permitía la entrada a familiares. Directos en ese momento. Le di las gracias y colgué. Reservé el primer vuelo, tomé una maleta, garabateé una nota adhesiva para uno de mis residentes. Viaje de emergencia. Llama al Dr. Chen si hay algo urgente. No se lo dije a nadie más. Sin largas despedidas. Solo tomé mi teléfono, mi portátil y una bufanda que todavía olía a eucalipto del invierno pasado. En el avión, miré por la ventana durante tanto tiempo que mis ojos dejaron de registrar las nubes. No estaba pensando en Silas. No, realmente. Estaba pensando en la última vez que dejé San Antonio y en cómo nunca esperé volver con un nombre que la gente respetara. Y sin embargo, aquí estaba. Ya no como alguien que intentaba demostrar su valía, sino como alguien que lo había hecho. Durante mi escala en Denver, saqué mi cartera, no por dinero, sino por algo que no había mirado en mucho tiempo. Era una hoja impresa doblada, arrugada y descolorida. Maris, creo en quién eres, no de dónde vienes. Perteneces a este campo. Sigue. Adelante. Lucien. La doctora Lucien Maris, mi primera supervisora clínica, la única que alguna vez me llevó a un lado y me dijo, no eres ruidosa, pero no necesitas serlo. Ese mensaje había vivido en mi cartera durante 6 años. Lo leí en cada momento difícil, antes de los exámenes, después de los fracasos, después de las festividades familiares que nunca me incluyeron. Lo volví a doblar, lo guardé y abordé mi conexión a San Antonio. Cuando bajé del avión, el calor me golpeó como siempre. Inmediato. Personal. Arrastré mi maleta detrás de mí y pasé de largo junto a la multitud que esperaba en llegadas. Nadie sostenía un cartel con mi nombre. Nadie me abrazó como si se alegraran de que hubiera venido. Tomé un taxi, di la dirección y no me inmuté. Cuando el conductor preguntó si visitaba a alguien enfermo, asentí. Eso fue suficiente. Al pasar por mi antiguo instituto, miré por la ventana y apenas lo reconocí. La escuela era la misma. Yo no. El hospital apareció lentamente, como algo que surge de la memoria. Pagué la tarifa, pisé el pavimento y me quedé quieta un segundo, observando las puertas automáticas abrirse para personas que no eran yo. Tenía una insignia en mi bolso que podía darme acceso a casi cualquier ala médica en Seattle. Pero aquí, todavía era la chica que fue borrada de su propio retrato familiar. No sabía si entraría, pero el destino no esperó a que yo llamara esta vez. Entré al hospital por el ala este, en silencio, deliberadamente, como alguien que no quería ser visto hasta que fuera necesario. La insignia en mi chaqueta me identificaba como consultora visitante de otro estado. El título debajo, jefa de médicos, región de Seattle, no estaba en negrita. No era necesario. La recepcionista apenas levantó la vista cuando pregunté por la habitación de Silas Brolly. Escribió algo, asintió y señaló una suite privada en el 3er piso. Le di las gracias y me alejé antes de que pudiera ofrecerme cualquier tipo de mirada. Lástima, sorpresa, curiosidad. Ya había tenido suficiente de todas ellas. La sala de espera fuera de su habitación estaba en silencio, tenue, llena de esa familiar tensión estéril. Los hospitales respiran como un segundo aire. Russell estaba sentado con los brazos cruzados, con aspecto de estar listo para dar órdenes a alguien, a cualquiera. Deline estaba mirando su teléfono. No levantó la vista. Ninguno de los dos me vio al principio, y luego una voz rompió el silencio. Disculpe, ¿es usted la nueva jefa de...?
¿Médicos de Seattle? La enfermera era joven. Su tono era respetuoso, pero lo suficientemente alto como para que se oyera. Mi nombre en la insignia aún no le resultaba familiar, pero mi cara sí, por algún boletín de conferencia o consejo asesor de la red hospitalaria. Me quedé helada, no porque no estuviera preparada, sino porque no esperaba que me identificaran delante de ellos. Deline se giró. Russell levantó la vista lentamente. Silas, conectado a monitores, con los ojos apenas abiertos, desvió su mirada hacia mí. Nadie habló, ni siquiera la enfermera. Por un segundo el mundo se detuvo. Sin pitidos, sin crujidos de sillas. Solo el peso del silencio, más pesado que cualquier diagnóstico que hubiera dado. No confirmé ni negué. Simplemente asentí ligeramente. Luego me volví hacia la enfermera y pregunté en voz baja. ¿Se ha estabilizado su presión arterial? Sí, doctora. Bajó antes, pero la hemos ajustado. Asentí de nuevo y caminé hacia la cama de Silas, echando un vistazo al historial. Todo lo que necesitaba saber clínicamente estaba allí. El resto no era de mi incumbencia. No le hablé. No lo toqué. Simplemente documenté algunas observaciones en las notas del monitor. Me alejé y dejé que la enfermera continuara con sus rondas. Mientras caminaba de regreso al pasillo, otra voz, más suave esta vez, se deslizó por el aire como un secreto. Tuvimos que estudiar su documento de políticas en mi clase. Me giré ligeramente. Era la enfermera más joven de antes. Ahora, estaba sonrojada, como si no hubiera tenido la intención de decirlo en voz alta. Nunca supe que era de aquí, añadió. Sonreí, una sonrisa pequeña, con la boca cerrada, más para mí que para ella. Deline lo oyó. Vi cómo sus hombros se ponían rígidos, el teléfono bajando de su mano. Por una vez, no tenía una frase ensayada. No sabía si corregir a la enfermera o darle las gracias. No dijo nada. Le di a la enfermera jefa mi número directo. Le indiqué que llamara si el estado de Silas cambiaba, y que cualquier actualización adicional podría pasar por el personal de turno. Fue rutinario, eficiente, profesional. Cuando me di la vuelta para irme, nadie me detuvo. Ningún gracias. Ningún agradecemos que hayas venido. Solo ese silencio espeso de nuevo, el que han usado durante años para ahogar cualquier cosa inconveniente. La verdad, el talento. Yo. Las puertas automáticas se abrieron y salí al pasillo. Detrás de mí, oí la voz de Russell, baja y vacilante. ¿No te quedas? No respondí. Ni siquiera me inmuté. Seguí caminando. No me siguieron, pero su silencio se pegó a mis talones como cemento húmedo. No esperaba un mensaje de voz de Deline. De vuelta en el hotel, todavía con mi uniforme, me quité los zapatos y encendí la lámpara de la mesita de noche cuando apareció la alerta en mi teléfono. Su número, un mensaje, 39 segundos. Me senté en el borde de la cama y le di al play. Maris, sé que estás ocupada. Solo quería decir que me equivoqué. El silencio que siguió duró más que la propia frase. Empezó a llorar. Lágrimas suaves y superficiales que no sonaban a dolor, solo a incomodidad. No debería haber dicho las cosas que dije. No sabíamos que te convertirías en esto. Si tienes tiempo mañana, tal vez podríamos hablar, solo un café. Lo escuché 2 veces. Luego dejé el teléfono en la mesita de noche sin guardarlo ni borrarlo. A la mañana siguiente, eligió una pequeña cafetería cerca del hospital, una con paredes de ladrillo visto, espresso carísimo y una hilera de suculentas de interior. Ya estaba sentada cuando llegué, con las manos juntas alrededor de un vaso de papel, como si fuera un accesorio. «Te ves bien», dijo, estudiándome como si yo fuera una extraña con un abrigo que solía ser suyo. Asentí. Ocupada, pero bien. No preguntó por Silas, ni por Seattle, ni por nada real. Dimos vueltas a temas neutrales hasta que se inclinó hacia adelante, su tono cambiando como si lo hubiera ensayado frente a un espejo. «Solo quiero agradecerte por haber visitado a Silas», dijo. Él no lo diría, pero sé que lo apreció. Y nos preguntábamos, ahí venía, si hay alguna posibilidad de que pueda ser trasladado a tu hospital. Quiero decir, tendrías mejores recursos, una recuperación más fluida, y tal vez podrías supervisar su caso un poco más de cerca. Parpadeé una vez.
Luego tomé un sorbo lento de café. Yo no gestiono las admisiones, dije. Por supuesto, pero con tu posición, tu influencia, tal vez solo una nota, una llamada. Dejé la taza. Gracias por reunirte conmigo, dije, levantándome. Deline pareció sorprendida, como si no hubiera imaginado una versión de este final en la que yo me levantara primero. Abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Salí antes de que encontrara la frase final adecuada. Afuera, el aire era más cálido de lo que esperaba. Caminé 2 manzanas sin rumbo, dejando que el ruido de la ciudad se filtrara en las grietas que ella dejó. Eso no fue una disculpa. Fue una transacción disfrazada. No lamentaban haberme borrado. Lamentaban que ahora yo tuviera la influencia que ellos no controlaban. De vuelta en el hotel, había una carta esperándome en el buzón de la recepción. Sin remitente, solo un sello del gobierno. La abrí en el ascensor. Era una solicitud formal, una consulta sobre mi papel como médica patrocinadora en una solicitud de visa médica, presentada por Deline Broly. Había usado mi nombre, mi título, mi posición para avalar a un primo que no había visto desde el instituto, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Las puertas del ascensor se abrieron. No me moví. Más tarde esa noche, escribí una respuesta. A quien corresponda, no doy mi consentimiento para esta solicitud. No fui informada ni consultada. Atentamente, Dra. Maris Crane. Imprimí una copia, la firmé y envié el original por correo. Luego añadí un duplicado a mi archivo de testigos, una carpeta que había empezado años atrás. No por venganza, solo para que conste. No habría confrontación, ni llamada, telefónica dramática, solo una línea firme e invisible que no volverían a cruzar. No les dije que no. Simplemente dejé que la puerta se cerrara y nunca más la abrí. La invitación llegó en una tarjeta azul, del tipo diseñado para parecer importante sin ser demasiado formal. Conferencia de Equidad en Salud del Noroeste del Pacífico. Decía, el tema, sanar más allá del hospital. La miré durante 1 minuto entero antes de deslizarla en la pila de papeles de mi escritorio. Hacía casi 1 año que no asistía a una conferencia. No porque no me invitaran, sino porque no me interesaba escuchar a la gente hablar de empatía sistémica mientras fingían no saber cómo era el daño de cerca. Aún así, dije que sí. Quizás fue el momento. Quizás fue el silencio que me siguió a casa desde San Antonio. O quizás, en el fondo, necesitaba decir algo en voz alta que ya no fuera solo para mí. La sala estaba abarrotada, no del tamaño de un estadio, pero lo suficiente para sentir el peso de la atención. Mantuve mi tono firme, mi discurso, deliberado. No di nombres, no mencioné ciudades ni apellidos. Simplemente dije, solía creer que el amor se manifestaría como apoyo, que las personas que te crían siempre querrán lo mejor para ti. Luego aprendí que algunos solo te aman cuando encajas en la historia que han escrito en sus cabezas. La sala se quedó en silencio, sin toses, sin movimientos, solo escuchando. Cuando empiezas a convertirte en algo que ellos no crearon, cuando tienes éxito sin su permiso, no, siempre se celebra, a veces se resiente. Hice una pausa, dejé que respirara, y terminé con, pero la supervivencia también es una forma de éxito. Y dejé de pedir que me invitaran a la mesa cuando me di cuenta de que podía construir la mía propia. El aplauso comenzó lentamente. Luego llenó el aire como una promesa. Después, una periodista se me acercó, joven, entusiasta, aguda. Preguntó sobre entrevistas de seguimiento. Le di mi correo electrónico, sin comprometerme, y luego desaparecí por las escaleras traseras en lugar de caminar entre la multitud. Esa noche, un correo electrónico esperaba en mi bandeja de entrada. Asunto. Pensé que deberías saberlo. Era del Dr. Kaminsky, mi asesor de investigación de pregrado. No habíamos hablado en años. Curioso, escribió. Me encontré con un archivo de subvenciones mientras revisaba solicitudes para la nueva promoción. Una entrada me llamó la atención. Un ensayo. Alfabetización en salud entre comunidades de primera generación. ¿Te suena? Sí, me sonaba. Fue presentado por alguien llamado Silas Broly. Pero recuerdo que tú escribiste ese artículo hace 7 años.
Me lo enviaste para que te diera mi opinión. Todavía tengo el borrador original en mis archivos. Me recliné en mi silla, parpadeando lentamente. Silas. Recordaba la conversación claramente ahora. Él, rondando cerca de mi escritorio, preguntando si tenía alguna idea para una subvención de salud pública. Dijo que solo necesitaba una dirección. Compartí mi concepto, el esquema, incluso algunos párrafos. Me pidió ver el borrador completo solo por la estructura. Lo tomó, lo presentó, ganó la financiación. Nunca me lo dijo. Usó mis palabras, mi investigación, mi experiencia, y lo hizo pasar como suyo. No respondí al correo electrónico de inmediato. Simplemente me senté con ello. Dejé que me invadiera como agua fría sobre una quemadura de sol. La traición no dolía tanto como se asentaba. Familiar, esperada. Días después, di otra conferencia. Audiencia más pequeña, entorno más personal. A mitad de camino, cité una línea de ese ensayo robado. El acceso no se trata solo de quién cruza la puerta. Se trata de quién se siente seguro para hablar una vez que está dentro. No lo expliqué. No lo cité. Simplemente lo dejé flotando allí como incienso en una capilla silenciosa. Solo unas pocas personas en la sala lo reconocerían. Una de ellas podría haber estado viendo la transmisión en vivo, o quizás alguien le enviaría un mensaje de texto después. De cualquier manera, no importaba, porque yo lo sabía. Y ahora también lo sabía el mundo que había construido sin sus atajos. Ellos le dijeron al mundo quién no era yo. Ahora yo le estoy mostrando al mundo quién siempre he sido. El artículo no era mío, pero mi nombre encontró su camino en los comentarios. No había publicado mi discurso de la conferencia, no lo enlacé, no tuiteé una cita ni hice una captura de pantalla de la ovación. Aún así, un blog de salud nacional lo recogió. Una de esas revistas digitales que flotan entre lo legítimo y lo viral. Titularon el artículo: Cuando la familia no aparece, ella construyó su propio asiento en la mesa. Leí el artículo una vez. Luego cerré la pestaña, pero no pude detener los comentarios. Llegaron a raudales. Algunos elogiaban la resiliencia. Toda mujer en medicina necesita escuchar esto. Otros especulaban. Me pregunto de quién estaría hablando realmente. Unos pocos se acercaron más de lo que deberían. ¿No es ella la hermana de Silas Broly? Esa noche, mientras preparaba una revisión de caso para la junta, un sobre grueso llegó a mi buzón, sin remitente, mi nombre escrito a mano en el frente con una caligrafía angulosa, y en mayúsculas que no había visto en años. Ya sabía lo que era. Dentro había un recorte de un periódico local. El titular decía: Silas Broly recibe el premio al legado comunitario. Había una foto. Silas con un traje. Delin a su lado. Ambos sonriendo como si nunca hubieran guardado rencor. Garabateado en la parte inferior de 1900, la página con tinta azul. Él seguía siendo mejor. Sin firma, pero la letra era de Russell. Hubiera reconocido esa R puntiaguda y la cola furiosa de la S en cualquier lugar. No lloré. No me enfurecí. Doblé el periódico por la mitad y lo tiré a la papelera de reciclaje. Al atardecer, mi teléfono vibró. Número desconocido. Código de área local. Dudé antes de contestar. Maris. Delin. No perdió el tiempo con formalidades. Vi el artículo, dijo, con la voz entrecortada. Yo no quiero pelear. Solo necesito preguntar. Si todavía te queda algo de compasión, tu hermano te necesita. No dije nada. Ha estado preguntando si volverás. No lo admitirá, pero sé que te echa de menos. Todos lo hacemos. Aún así, permanecí en silencio. Sé que no dijimos las cosas correctas antes, pero tal vez ahora es el momento de estar ahí para la familia, para cerrar el ciclo. Esperé. Dejé que llenara el espacio con cualquier cosa que pudiera sonar a arrepentimiento. Lamento cómo se sintieron las cosas, dijo. Pero siempre fuiste tan difícil. Hacías difícil saber cómo ayudar. Nunca dijo mi nombre. Me llamó tú, hija mía, esa chica, pero nunca Maris. Era como si decirlo en voz alta fuera una admisión, una rendición, una prueba de que yo existía en mis propios términos, no en los de ellos. La escuché respirar, conté los segundos entre sus frases.
Hizo una pausa, esperando una respuesta. No la hubo. Finalmente, su voz se quebró. ¿Sigues ahí? No colgué, pero tampoco. Respondí. Simplemente la dejé seguir hablando hasta que las palabras se convirtieron en estática en mi mente. Luego, suavemente, dejé el teléfono en el mostrador de la cocina, con la pantalla aún encendida. Tomé mi abrigo. Salí y caminé hacia el parque a 3 manzanas de distancia. El cielo estaba adquiriendo ese suave tono naranja del principio del otoño, y el aire olía a pino y a promesas vespertinas. Me senté en un banco cerca de las canchas de tenis, dejando que el murmullo de la ciudad me envolviera. Los niños reían a lo lejos. Un perro ladró. En algún lugar, una pareja discutía sobre planes para la cena. Todo sonaba más honesto que cualquier cosa que hubiera escuchado de Delina. Su silencio una vez me había aplastado, definido, moldeado las decisiones que tomé, la voz que silencié. Ahora era solo ruido de fondo. Su silencio me enseñó a hablar. La invitación llegó a través de una colega de voz suave que dirigía una mesa redonda mensual para mujeres en medicina. Es algo pequeño, dijo. Solo una cena privada, charla real, sin escenario, sin micrófonos, solo historias. Después del artículo y todo lo que siguió, había estado evitando la visibilidad. Demasiados aplausos me incomodaban, pero esto no era público, era tranquilo, cercano, así que fui. El restaurante estaba en una casa de estilo artesano reconvertida cerca de Capitol Hill. Luz de velas parpadeante, techos bajos, olores a romero asado y madera vieja. Cuando entré, los abrigos ya estaban colgados. Las risas ya eran bajas y familiares. Una mujer al otro lado de la mesa se levantó lentamente y sonrió. Elisa, dijo. Me tomó un segundo ubicarla. Prima por parte de mi madre. No nos habíamos visto en más de una década. Tenía los mismos ojos oscuros, la misma media sonrisa indescifrable. Leí tu artículo, dijo mientras nos sentábamos. No sabía si estar orgullosa o preocupada. Incliné la cabeza. ¿Preocupada por quién? No respondió a eso de inmediato. Avanzamos en la comida como extrañas, recordando ¿cómo ser primas? Hablamos de ciudades, carreras, comida. Elogió mi collar. Le pregunté por su hija. Entonces llegó el cambio. «Sabes», dijo suavemente ahora, «siempre supe que eras diferente. No difícil, solo demasiado fuerte para ellos». No respondí. Ella revolvió su té. «Nunca quisieron admitirlo, pero les dabas miedo. No en el mal sentido. Hacías mover cosas que ellos querían mantener quietas». Seguí sin hablar. A veces el silencio deja que la verdad respire. Se inclinó. Tenían miedo de que hicieras parecer pequeño a Silas, de que superaras su historia. Y nunca esperaron que te defendieras porque pensaron que no lo harías. Eso me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Deline hubiera dicho. Asentí una vez. Elisa no ofreció una disculpa porque no era necesario. Pero lo que me dio, esta verdad honesta y sin adornos, fue algo que nadie más de ese lado de la familia se atrevió a decir en voz alta. Más tarde, caminé a casa sola por calles resbaladizas por la lluvia ligera. Las palabras de Elisa resonaban con el ritmo de mis botas. Demasiado fuerte para ellos. Le di vueltas a la frase en mi mente hasta que perdió sus bordes. No era una disculpa, pero era lo más parecido a una confesión que jamás obtendría. Cuando llegué a mi apartamento, colgué mi abrigo, preparé una pequeña taza de manzanilla y me senté en el borde de mi cama, donde mi antigua placa de identificación descansaba en un cajón. Hacía tiempo que no la miraba. Doctora Maris Crane, simple, de plata, la que había hecho a medida la semana que me ascendieron a jefa. Pasé mis dedos sobre el grabado. Mi nombre nunca les había sonado a música, pero aquí, grabado en acero, no necesitaba su reconocimiento para tener peso. Podían evitar decirlo para siempre, pero alguien lo hizo. Elisa lo hizo, y lo dijo en serio. No necesitaba reescribir mi historia. Solo necesitaba que dejaran de robar el final. La cumbre no era sobre mí. Eso es lo que más me gustó. Me senté cerca de la parte de atrás, mezclándome con el ruido de las presentaciones y el suave susurro de los programas de papel. Mi nombre aparecía una vez, impreso discretamente en los agradecimientos. Agradecimiento especial a la doctora Maris Crane
por su contribución al diseño temprano de políticas de equidad. Sin foto, sin diapositivas con mi título. No los necesitaba. Observé cómo médicos más jóvenes subían al pequeño escenario, mujeres con trenzas y blazers prestados, con manos nerviosas agarrando tarjetas de notas. Recordaba esa sensación y me alegré de sentirla solo en el recuerdo ahora. Hablaron de fallas estructurales, barreras invisibles y cicatrices personales, cada una más fuerte que la anterior, cada una construyendo algo que solo había soñado que era posible cuando me sentaba fuera de mesas como estas. Cuando finalmente llamaron mi nombre, no para hablar, sino para ponerme de pie en señal de reconocimiento, subí con una calma que se sentía ganada. Llevaba el abrigo, no el blanco impecable que usaba en los hospitales. Era la versión gris suave que me habían hecho a medida años atrás, con Dra. C. Reyes, cosido en hilo de plata sobre el corazón. No cambié mi nombre. No borré el pasado, pero reconstruí lo que significaba. Alguien tomó una foto. Sacudí la cabeza suavemente cuando me preguntaron si quería una copia. Este momento no necesita ser capturado, dije, solo recordado. Más tarde, mientras me abría paso por el área de recepción, una joven interna me detuvo junto a la bandeja de frutas. Parecía tener unos 24 años, con los ojos muy abiertos, vacilante. Sé que esto es extraño, dijo, sosteniendo su plato como un escudo. Pero leí su artículo sobre dinámicas familiares en la atención médica, el de la Westline Review. Sentí como si hubiera escrito mi vida. Sonreí, no una sonrisa educada, sino algo real. Entonces sigue escribiendo la tuya, le dije, más fuerte de lo que yo lo hice. Parpadeó. Luego asintió como si fuera a guardar la frase en su bolsillo para más tarde. Esa noche, después de ponerme una sudadera vieja y preparar una taza de té que se enfrió antes de que la bebiera, abrí un cuaderno que no había tocado en años. Todavía olía a cuero y ambición. Empecé a escribir de nuevo. No para publicar, no para defender o explicar, solo para recordar. El perdón está sobrevalorado, escribí. Elegí la claridad, elegí la distancia y, sobre todo, elegí la paz. A la mañana siguiente, tomé el camino largo hacia la clínica, caminando por el parque cerca del paseo marítimo. Los niños posaban para fotos familiares bajo un dosel de hojas doradas. Los padres se afanaban con las chaquetas, gritaban nombres, sobornaban a los niños con bocadillos para que se sentaran quietos. No me inmuté. No pensé en las fotos de las que me recortaron o en las que nunca se molestaron en tomar. Simplemente sonreí. Algunas historias no terminan con grandes gestos o en el momento perfecto. No terminan con los brazos abiertos o una llamada de vuelta. Algunas historias terminan en silencio, no porque carezcan de valor, sino porque finalmente salieron de la tormenta. Me llamaron inútil, pero construí una vida que no requería su permiso para importar. A veces, la paz que buscamos no proviene de ser escuchados. Proviene de darnos cuenta de que ya no necesitamos serlo. Pasé años pensando que el cierre se vería como una disculpa o una invitación, o un asiento ofrecido de nuevo en una mesa que nunca tuvo espacio para mí. Pero la verdad es que el cierre no es algo que te dan, es algo que decides que mereces. Si alguna vez te has sentido como el extraño en tu propia historia, si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente, si tu silencio fue confundido con debilidad, este es tu recordatorio. Tú no eres el problema. Nunca fuiste el problema. No necesité sus aplausos para demostrar que tenía valor. Y tú tampoco los necesitas. Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han construido una vida desde cero sin el apoyo que pensaban que tendrían? ¿Les recordó esta historia a alguien o a ustedes mismos? Dejen un comentario con el número 1 si esto les llegó al corazón o díganme desde dónde están viendo. Y si no conectaron, todavía quiero escuchar sus pensamientos. ¿Qué no conectó? ¿Cuál es su historia? Si encontraron algo aquí que los hizo detenerse, sentir o recordar, no olviden suscribirse a este canal. Hay más historias por delante, reales, crudas, y tal vez incluso una que se sienta como la suya. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo capítulo.